Era una noche cerrada en Múnich, y la luna, velada por densas nubes, parecía dudar en ser testigo de lo que ocurría en los subterráneos del palacio. En el centro de una cámara húmeda, una figura femenina de porte regio, envuelta en seda carmesí, observaba con frialdad el artilugio que tenía ante sí, un sarcófago de hierro con rasgos de santa, pero con el vientre lleno de cuchillas. La puerta crujió. El prisionero, aún con olor a vino en los labios y terror en los ojos, fue empujado al interior. El hierro se cerró y un sonido sordo de carne desgarrándose rompió el silencio. Afuera, la reina respiró hondo, no con culpa, sino con un extraño alivio, como si la máquina se hubiera alimentado de algo que la quemaba por dentro. Para comprender aquella noche, hay que retroceder muchas décadas en el tiempo. La Baviera de la segunda mitad del siglo XVIII era un mosaico de cortes en decadencia, donde las alianzas políticas se forjaban no por amor al pueblo, sino por matrimonios de conveniencia. En ese mundo nació Sofia von Altenburg, hija de un conde arruinado y de una madre cuya ambición superaba cualquier afecto. Desde niña, aprendió que las lágrimas eran inútiles y que el poder se conquistaba manipulando a quienes tenían la fuerza. La ternura, cuando aparecía, se consideraba una debilidad y poco a poco aprendió a sofocar cualquier atisbo de compasión. La corte, con sus salones dorados y sus susurros venenosos, moldeó a Sofia como el herrero moldea la espada, eliminando las impurezas con fuego y golpes constantes. Creció hermosa, pero inaccesible, como un cuadro que inspira admiración y miedo al mismo tiempo. Su voz dulce y su sonrisa contenida ocultaban una mirada que medía a cada persona como si fuera una pieza en un tablero invisible. Aún joven, contrajo matrimonio con el príncipe heredero de Baviera, sellando un pacto político que la colocaría en la posición de futura reina. A los ojos de la nobleza, era el símbolo de la estabilidad. A sus propios ojos, era solo el comienzo de un reinado personal en el que nunca volvería a ser vulnerable. Pero la seguridad que buscaba era frágil. Los celos, nacidos de la desconfianza crónica, comenzaron a corroer sus días. Cada mirada de su marido hacia otra mujer parecía ecoar las miradas frías de su madre, que siempre le recordaba que las mujeres son desechables en el juego del poder. Así, el amor que podría haber florecido se convirtió en desconfianza, y la desconfianza, en necesidad de control absoluto. Y cuando el control parecía amenazado, surgía un oscuro deseo de eliminar la amenaza de raíz. Es en ese momento cuando las semillas de su ruina comenzaron a germinar, invisibles para el mundo, pero inevitables. La Dama de Hierro no fue creada por casualidad. Inspirada por antiguas leyendas germánicas de ídolos vengadores, Sofia encargó la construcción de un artefacto que uniera la piedad y el castigo en una sola imagen. Su forma, similar a la de una santa protectora, ocultaba un interior cruel. Para ella, era más que un arma, era la materialización de su creencia de que la misericordia y la debilidad son lo mismo. Cada amante infiel que era encerrado en ella no solo veía desgarrada su carne, sino también el último vestigio de humanidad que le quedaba a la reina. El destino de Sofia fue tan trágico como el terror que sembró. Al seguir su vida, desde una infancia marcada por la frialdad materna hasta una muerte solitaria y temida, veremos cómo un corazón humano puede convertirse en acero. Si quieres conocer toda la verdad detrás de esta figura que la historia casi borró, suscríbete ahora al canal y deja tu comentario sobre qué crees que lleva a alguien a convertir el amor en un instrumento de tortura. Tu opinión puede abrir nuevas capas de este oscuro misterio. Al comienzo de su reinado, Sofia ya no era solo la consorte real. Se había convertido en la fuerza silenciosa que controlaba a los consejeros y moldeaba las decisiones de su marido. En los fríos pasillos del palacio, el eco de sus pasos era como un aviso de que la vigilancia nunca cesaba. Los banquetes se convirtieron en campos de observación, donde sus ojos escudriñaban cada gesto, cada sonrisa intercambiada entre el rey y las damas. La madera encerada del salón ocultaba conversaciones susurradas y promesas veladas, pero a Sofia nada se le escapaba. Su presencia exhalaba perfume de jazmín, mezclado con el olor a cera caliente y vino agrio, como si incluso la fragancia anunciara una mezcla de belleza y amenaza. El primer caso público de infidelidad no tardó en llegar. Un oficial de la guardia, joven y de habla seductora, había sido visto saliendo discretamente de los aposentos del rey en plena madrugada. La noticia corrió como la pólvora entre los sirvientes y los ministros. Sofia no estalló de inmediato. Al contrario, convocó al oficial a una audiencia privada, donde el suelo de piedra fría y el sonido lejano de cadenas arrastradas servían de preludio a algo que nadie se atrevía a imaginar. Allí, bajo la luz temblorosa de las antorchas,
Le ofreció vino y palabras dulces, antes de ordenar que lo llevaran al sótano. El sonido del hierro al cerrarse no fue fuerte, pero el chasquido sordo de la carne contra las cuchillas internas de la estatua resonó como un himno silencioso a su determinación. El cuerpo, aún caliente, exhalaba el olor metálico de la sangre mezclada con el óxido antiguo de la máquina. Para Sofía, aquello no era un asesinato, era una purificación. Y cuando volvió a subir al salón, los músicos continuaron tocando minuetos como si nada hubiera pasado, mientras ella levantaba la copa en un brindis que más parecía un juramento íntimo de que nunca permitiría la humillación. Tras este primer acto, la corte aprendió a temerla más que al propio rey. Los nobles comenzaron a medir sus palabras, las damas evitaban el contacto prolongado con el monarca e incluso los sirvientes empezaron a apartar la mirada. La máquina, ahora llamada en susurros, la Virgen de Hierro de Múnich, se convirtió en un espectro presente en cada fiesta, en cada mirada recelosa. Pero, dentro de Sofía, algo comenzaba a corroer la aparente serenidad. La necesidad de castigar se convertía en una adicción, y cada muerte solo aumentaba la sed por otra. Ese impulso creciente no era solo fruto de los celos. En él estaba la profunda huella de una infancia marcada por el rechazo. En la soledad de las madrugadas, recordaba la voz de su madre, cortante como una navaja, diciéndole que el amor siempre es condicional y que el poder es la única seguridad real. Esos recuerdos no eran recuerdos agradables, sino visiones vívidas, impregnadas del olor a moho de los antiguos pasillos de Altenburg y del frío cortante que quemaba la piel de sus manos infantiles. Para Sofía, la máquina se había convertido en la continuación física de esas lecciones. Con el paso de los años, su belleza comenzó a adquirir contornos más duros. Las noches en vela, los interrogatorios y la tensión constante marcaron su piel con pequeñas grietas, como fisuras en la porcelana. Sin embargo, ella las veía como medallas, señales de que había sobrevivido a traiciones y conspiraciones. La corte, sin embargo, murmuraba que la reina se transformaba en algo menos humano con cada estación. Era como si el tiempo, en lugar de envejecerla, la estuviera petrificando. El rey, antes encantado por su firmeza, comenzó a sentir el peso de vivir bajo vigilancia constante. Pequeños gestos, una mirada distraída, una palabra mal elegida, bastaban para encender en Sofía ese brillo gélido en los ojos. Ella percibía la creciente distancia entre ellos, pero no la interpretaba como un fallo propio, sino como una prueba de que debía reforzar el control. Era el comienzo de un círculo vicioso, en el que cada sospecha generaba una acción que, a su vez, alimentaba nuevas sospechas. La reina ya no esperaba que las ofensas llegaran a ella. Ahora las buscaba. Interrogaba a los sirvientes, seguía discretamente a los cortesanos y recogía cartas escondidas. Cada nuevo descubrimiento, real o imaginario, servía de combustible para un nuevo acto en el teatro de acero que mantenía en el sótano. Y, mientras tanto, Baviera comenzaba a murmurar que la corona no estaba siendo dirigida por un matrimonio real, sino por una mujer cuyo corazón era un horno encendido por la paranoia. Los años siguientes estuvieron marcados por un espeso silencio que se cernía sobre la corte. Los banquetes perdieron la risa genuina, sustituida por conversaciones mesuradas y sonrisas que no llegaban a los ojos. Había un olor persistente a velas quemadas y madera húmeda, como si hasta el aire hubiera absorbido el miedo. Sofía recorría los salones como un fantasma vestido de oro, y cada paso suyo parecía pesar sobre la espina dorsal de los presentes. El pueblo, fuera, comenzaba a oír rumores de misteriosas desapariciones, pero los nombres nunca se pronunciaban en público, solo se susurraban en las tabernas a medianoche. El rey, debilitado por las enfermedades y el desgaste emocional, se volvió cada vez más ausente. Sus prolongadas ausencias en cacerías o visitas diplomáticas se consideraban intentos de escapar del alcance de su esposa. Pero para Sofía, cada ausencia era una prueba de que el enemigo actuaba en las sombras. Ordenó vigilancias nocturnas, instaló espías incluso entre los sacerdotes de la corte y se aseguró de que todas las cartas enviadas o recibidas fueran leídas antes de llegar a su destino. Baviera, antaño un feudo de sutiles intrigas, se convirtió en un laberinto de desconfianza absoluta. La máquina, guardada en el subsuelo, no permanecía inactiva. Sofía, como una sacerdotisa de un culto oscuro, visitaba el artefacto por las noches y pasaba la mano sobre el hierro frío, como quien acaricia a un animal doméstico. El olor a óxido y el ligero hedor a sangre antigua parecían calmarla. En sus silenciosos delirios,
Imaginaba que la estatua la protegía, como si el propio acero se hubiera convertido en cómplice de su misión moral. Esa conexión simbólica entre el artefacto y su poder ya no era racional, era un ritual casi místico. Pero los enemigos no solo estaban en sus fantasías. Algunos nobles comenzaron a unirse discretamente para limitar la influencia de la reina. Disimulaban sus reuniones como eventos sociales, enmascarando sus planes bajo el sonido de clavicordios y violines. Con cada rumor que llegaba a oídos de Sofía, se formaba una nueva red de sospechosos. Ya no distinguía entre aliados y adversarios. Todos eran, potencialmente, traidores. El resultado era una espiral. Cuanto más castigaba, más oposición creaba, y cuanto más oposición surgía, más necesitaba castigar. La tensión alcanzó su punto álgido cuando una dama de compañía, muy querida por la corte, desapareció sin dejar rastro. Muchos sabían, o creían saber, que ella había sido la última persona en ver al rey. Días después, una fragancia floral mezclada con un olor metálico se escapaba discretamente de la escalera que conducía al sótano. Nadie se atrevía a preguntar, pero todos lo entendían. El palacio se convirtió en un cuerpo enfermo, y esa muerte fue como una úlcera que, aunque oculta bajo las vestiduras, exhalaba un pus imposible de ignorar. La imagen pública de Sofía comenzó a resquebrajarse. Entre el pueblo crecían los rumores de que la reina era sierva de fuerzas oscuras o que ofrecía sacrificios humanos a santos deformes. Aparecieron panfletos clandestinos que la describían como una virgen de acero que se alimentaba de sangre. Estas historias, aunque exageradas, corroían la autoridad real. Y, por primera vez, Sofía sintió no solo desprecio, sino también desprecio acompañado de burla, algo que para ella era más intolerable que la propia traición. En respuesta, aumentó la teatralidad de los castigos. Ordenó que los pasillos cercanos al sótano se lavaran con vinagre caliente, para que el olor penetrante se extendiera, recordando a todos que la justicia real no dormía. Se aseguraba de aparecer en los actos públicos con broches de hierro pulido, como si fueran un símbolo velado de su poder y su determinación de erradicar la infidelidad. Con cada gesto, cultivaba no solo el miedo, sino la sensación de que ella misma era la encarnación de la ley. Pero al alimentar esa imagen implacable, Sofía se aisló del último vestigio de humanidad que aún le quedaba. El contacto humano le resultaba casi repulsivo, como si cada piel fuera portadora de una amenaza. El calor del cuerpo ajeno le recordaba la falsedad de los afectos, e incluso el contacto del rey le parecía una máscara que ocultaba veneno. La reina, antes temida por su inteligencia, ahora era vista como prisionera de un delirio que ella misma había alimentado. Fue en una mañana de invierno, cuando la escarcha convertía los jardines en cristales quebradizos, cuando el destino comenzó a inclinarse en contra de Sofía. Un joven mensajero, que llevaba cartas selladas, fue interceptado por los espías de la propia reina. Entre los papeles rutinarios, había un mensaje codificado, destinado al duque de Württemberg, en el que se sugería una alianza para contener la furia de la Dama de Hierro. La sangre de Sofía hirvió, no por el contenido, sino por el tono burlón que imaginaba entre líneas. En respuesta inmediata, convocó al Consejo Real a una sesión a puerta cerrada. El salón, iluminado por altos candelabros, olía a cera quemada y lana húmeda, y el silencio era tan denso que parecía sofocar el aire. Sofía, vestida de negro intenso, acusó públicamente a 2 consejeros de traición y ordenó que los llevaran al sótano. El sonido de las botas resonando las escaleras de piedra sonó como un preludio fúnebre, y muchos de los presentes entendieron que se había cruzado la línea entre el poder legítimo y la tiranía. Pero el acto precipitado tuvo el efecto contrario. El duque, al enterarse de lo sucedido, acusó a la reina de crímenes contra la nobleza y movilizó a sus aliados. Comenzaron a circular rumores de que el propio rey estaba dispuesto a destituirla. Por primera vez, Sofía sintió el peso real de estar rodeada no solo por susurros, sino por fuerzas dispuestas a actuar. Y aunque su rostro permanecía inexpresivo, sus manos temblaban bajo los guantes de terciopelo. Esa noche, sola en el sótano, pasó horas frente a la máquina, acariciando el hierro frío como quien busca respuestas en una reliquia sagrada. El olor a aceite quemado y el ligero chasquido de las juntas oxidadas llenaron el espacio. Sofía parecía escuchar un susurro, tal vez proveniente de su propia memoria, que le recordaba que el poder no se conquista solo con la fuerza, sino con la habilidad de saber cuándo retroceder. Pero el consejo llegó demasiado tarde. El cerco ya se había cerrado. El rey,
presionado por la nobleza y temiendo una guerra civil, ordenó que Sofía fuera destituida de sus funciones políticas. Aunque se mantuvo como reina consorte, se le prohibió participar en las decisiones del reino. Para ella, fue como ser desollada viva, la pérdida del poder era más dolorosa que cualquier herida física. Sus días pasaron a estar llenos de un silencio sofocante, solo roto por el eco lejano de la vida que continuaba sin su permiso. El aislamiento no la apaciguó, solo la radicalizó. Empezó a escribir largas cartas acusatorias, guardadas en cofres, en las que numeraba cada nombre, cada fecha, cada supuesta traición. Su caligrafía, antes elegante, se volvió irregular, como si las propias letras sangraran sobre el papel. El olor a tinta mezclado con el moho de las habitaciones cerradas impregnó su ropa, creando un aura de clausura y descomposición. Decidida a recuperar el control, Sofía planeó un acto final. Invitaría a sus enemigos a un banquete de reconciliación, donde, bajo el velo de la hospitalidad, los conduciría a la Cámara de Hierro. Pasó días preparando el salón, eligiendo vinos y especias, como si cada detalle fuera parte de un ritual sacrificial. El oro pulido de las copas contrastaba con el frío cortante que venía del subsuelo, como si la propia tierra presintiera lo que estaba por venir. Pero, en la noche señalada, el plan fue descubierto. Antes de que pudiera actuar, guardias leales al rey irrumpieron en el salón. La sorpresa estampada en el rostro de Sofía no era de miedo, sino de incomprensión. Para ella, aquello no era un crimen, sino un acto de justicia. La incomprensión se transformó en una especie de resignación sombría, como si aceptara que, si el mundo no comprendía su misión, entonces el mundo estaba condenado. Sofía fue conducida bajo fuerte escolta a una torre alejada del cuerpo principal del palacio. Las paredes, de piedra húmeda y porosa, transpiraban un frío constante que penetraba hasta los huesos. El aire transportaba el olor ácido de la paja vieja y la orina acumulada, mezclado con el olor a moho que parecía brotar de las propias juntas de la muralla. Acostumbrada al calor de los salones iluminados y al perfume de las velas aromáticas, la reina sintió en todo su cuerpo la brutalidad de la degradación. El hierro de las cadenas le rozaba la piel fina, dejándole marcas moradas que ardían al menor movimiento. Privada de espejos, comenzó a percibir su propia decadencia no por el reflejo, sino por el tacto. Su cabello, antes lustroso y peinado por las sirvientas, se volvió áspero y enmarañado. Su piel, antes suave, ahora estaba cubierta de pequeñas heridas, y el picor incesante le traía el amargo recuerdo del óxido de la máquina que había sido su arma. Irónicamente, se sentía como aquellos a quienes había encerrado en el vientre de acero. Atrapada, vigilada, entregada a una lenta e inevitable deterioro. Con el paso de las semanas, su salud física comenzó a deteriorarse. Las heridas de los pies se abrieron por el contacto constante con la humedad. Se formaron úlceras en las piernas, que exhalaban un pus espeso cuyo olor agriaba el aire de la celda. Cada día, sus manos temblaban más, no solo por la debilidad, sino por una rabia silenciosa que no encontraba dónde descargar. Aún así, sus ojos, cuando se levantaban para mirar a los guardias, mantenían ese brillo gélido, como brasas enterradas bajo las cenizas. Aislada del mundo, comenzó a dialogar con fantasmas del pasado. Volvió a oír la voz de su madre, acusándola de no haber sido lo suficientemente fuerte. Vio el rostro de su primer amante castigado, entrelazado con el de tantos otros, como si los recuerdos se hubieran fundido en una procesión de sombras. En el silencio de la madrugada, imaginaba oír el chirrido de la puerta de hierro de la máquina al cerrarse, un sonido que le provocaba escalofríos y un extraño consuelo al mismo tiempo, como si el eco del acero fuera la única prueba de que su vida había tenido sentido. El rey, tal vez por piedad o por política, le permitió recibir la comunión de un sacerdote. El sacerdote, un anciano de voz tranquila, entró en la celda con el olor a incienso aún impregnado en sus vestiduras. Sin embargo, al escuchar la confesión de Sofía, permaneció en silencio durante largos minutos, incapaz de decidir si se encontraba ante una pecadora arrepentida o ante alguien que nunca había comprendido la naturaleza de sus crímenes. Ella no pidió perdón, solo afirmó que había cumplido con su deber, protegiendo la corona y la dignidad del matrimonio. Con el rigor del invierno, la torre se volvió casi insoportable. La escarcha entraba por las rendijas, congelando el agua de las jarras y haciendo que el aliento se convirtiera en vapor ante el rostro. Sofía tosía hasta sentir el sabor del hierro en la boca, la sangre se mezclaba con la saliva, dejando un rastro carmesí sobre la paja. Aún así, se negaba a ser vista como una vencida.
Mantenía la postura erguida cuando alguien entraba, como si todavía fuera la soberana de Baviera, no una prisionera olvidada. En el 12º invierno desde su encarcelamiento, su cuerpo ya no respondía como antes. Sus manos delgadas temblaban al sostener un trozo de pan duro, sus ojos se hundieron en las órbitas, rodeados de sombras violáceas. El olor de la celda era una mezcla de sudor envejecido, heridas abiertas y el olor agridulce de la lenta descomposición. Una madrugada, tras una fiebre que la dejó delirante, Sofía murmuró algo sobre volver al vientre de la Santa de Hierro, y antes de que amaneciera, su cuerpo se entregó al silencio definitivo. La muerte de la reina fue anunciada con parsimonia. No hubo cortejo fúnebre, solo un entierro discreto en terreno consagrado, con pocos asistentes y sin signos de duelo público. La máquina que había marcado su historia fue desmontada y escondida en bóvedas subterráneas, como si el acero también pudiera llevar la maldición de su dueña. En los pasillos del palacio quedó un silencio extraño, no el silencio del miedo, sino el de la ausencia de una fuerza que, aunque cruel, había mantenido a todos bajo su dominio. Y así, Sofía von Altenburg entró en el panteón de las figuras que la historia se resiste a contar, no por falta de hechos, sino por exceso de sombras. En los últimos días de su vida, Sofía comenzó a rechazar la comida, como si quisiera, por voluntad propia, acelerar la disolución de un cuerpo que ya le parecía una carga. La paja bajo su lecho estaba húmeda, impregnada del sudor febril y del pus que escapaba de las úlceras abiertas en sus piernas. El olor dulzón de la lenta descomposición se mezclaba con el olor agrio de la respiración entrecortada, creando un aire casi irrespirable. Cada mañana, la débil luz que entraba por la rendija de la pared ya no iluminaba la altiva figura de la reina, sino una sombra delgada, de piel amarillenta y ojos hundidos. En una madrugada silenciosa, se despertó con el sonido imaginario de cadenas arrastrándose, el mismo sonido que tantas veces había anunciado la llegada de sus víctimas al subterráneo. Por un instante, creyó que venían a buscarla para llevarla de vuelta a la máquina. Y entonces comprendió, con cruel claridad, que había pasado toda su vida creyendo que protegía su trono, cuando en realidad solo replicaba, con hierro y espadas, la frialdad y la crueldad que había heredado de su propia madre. Esa percepción no llegó como un grito, sino como una espada que se hundía lentamente, destrozando su orgullo. Recordó las manos pequeñas y frías de cuando era niña, agarradas a las faldas de una madre que nunca se agachaba para abrazarla. Comprendió que toda su sed de control, toda su vigilancia enfermiza, no era protección, era venganza contra una ausencia que nunca había sabido nombrar. Y que, al intentar evitar el dolor de ser descartada, había acabado descartando a todos los que se le acercaban. Al reconocerlo, sintió no solo tristeza, sino un cansancio inmenso, como si todo el peso de su historia se hubiera acumulado en sus huesos. Las lágrimas, escasas y secas durante décadas, comenzaron a brotar, lavando su rostro marcado. La sal ardía al tocar pequeñas heridas abiertas en la piel, recordándole que el cuerpo también guarda recuerdos, que la carne es un libro donde cada acto deja cicatrices. En el pasillo, un guardia, acostumbrado al silencio sombrío, se extrañó al oír un murmullo proveniente de la celda. Se acercó y se dio cuenta de que la reina susurraba nombres. No eran oraciones ni maldiciones, eran nombres de hombres y mujeres que recordaba haber encerrado en el vientre de la Dama de Hierro. Su voz, débil, parecía oscilar entre pedir perdón y justificarlos como traidores. El guardia, sin entender muy bien, se alejó con un escalofrío que ni el frío de la torre podía explicar. Al día siguiente, Sofía pidió al sacerdote que volviera. Cuando llegó, la encontró sentada, erguida, como si esperara una audiencia real. Sin embargo, su piel estaba pálida como la cera y sus ojos tenían un brillo casi líquido. No pidió la absolución, solo pidió al sacerdote que anotara sus últimas palabras, para que la historia no fuera escrita solo por los enemigos. El padre, vacilante, accedió. Ella dictó con voz pausada pero firme, confesando que había amado al rey y que había temido perderlo más que a Dios. Confesó que había confundido la fidelidad con la posesión y la justicia con el castigo. Y, con una franqueza que sorprendió al oyente, dijo que ahora comprendía que ningún trono es eterno y que el poder, cuando se confunde con el corazón, los pudre a ambos. Al final, pidió que la enterraran sin insignias reales, como cualquier mortal que vive y muere por sus pasiones. No quería coronas, ni escudos, ni cortejo. Solo silencio. El sacerdote la miró largamente,
sin saber si esa petición era humildad tardía o más un acto teatral de quien siempre quiso controlar hasta el final. A la noche siguiente, la fiebre la invadió por completo. Sofía deliraba, hablando ora con el rey, ora con su madre, ora con la máquina de hierro, como si fueran la misma entidad. El sonido imaginario de las cuchillas cerrándose se hizo cada vez más cercano, hasta que, en su último suspiro, pareció relajarse, no por miedo, sino con la resignación de quien finalmente acepta entrar en la misma oscuridad en la que ha sumido a tantos otros. Su cuerpo fue encontrado por la mañana, todavía sentado, con la cabeza caída hacia un lado y una leve sonrisa en los labios. Las manos, delgadas y manchadas, descansaban sobre el regazo, sosteniendo un pequeño crucifijo de madera gastado por el uso. El pesado olor de la muerte llenaba la celda, obligando a los guardias a cubrirse la cara con pañuelos empapados en vinagre. Fue enterrada discretamente, lejos de la vista del pueblo. No hubo toque de campanas ni duelo oficial. El rey no asistió. Solo el cura, 2 guardias y un sepulturero presenciaron el momento en que la tierra comenzó a cubrir el sencillo ataúd. La lluvia fina convertía el suelo en barro, y cada pala de tierra sonaba como el cierre de un capítulo que nadie quería leer. La máquina de hierro, desmontada tras su detención, fue dividida en partes y escondida en diferentes depósitos, como si el acero pudiera llevar la maldición de su dueña. Sin embargo, décadas más tarde siguieron apareciendo piezas vendidas en mercados de antigüedades, alimentando leyendas de que la Virgen de Múnich aún estaría dispersa por el mundo. Entre los historiadores, Sophia von Altenburg se convirtió en un nombre controvertido. Algunos la ven como una tirana sanguinaria, otros como una víctima de las circunstancias, moldeada por la dureza de una corte implacable. Pero todos coinciden en que su vida es un estudio sobre cómo las heridas emocionales, cuando no se curan, se convierten en armas, y cómo esas armas, tarde o temprano, se vuelven contra quienes las empuñan. Al observar su trayectoria, es imposible no reflexionar sobre la fragilidad humana ante el poder. El hierro de la dama de la tortura, frío e implacable, no es tan diferente del corazón que se cierra para evitar el dolor. Pero un corazón cerrado es, en sí mismo, una prisión que corroe lentamente a quien lo habita. Sofía no fue destruida por sus enemigos, sino por el peso de los muros que construyó dentro de sí misma. Y así termina la historia de la reina que mataba a sus amantes con una máquina de tortura. Una historia que mezcla realidad y mito, pero que, como toda tragedia, encierra una verdad atemporal. El poder sin compasión no es fuerza, es veneno. Si esta historia te ha emocionado, suscríbete al canal para no perderte otras narraciones históricas que revelan el lado oculto del alma humana. Y déjanos tu opinión en los comentarios. Para ti, ¿Sofía fue víctima o verdugo? Tu punto de vista puede abrir nuevos debates sobre los límites entre la justicia y la crueldad.